You're too young to be on that bridge. You're too young to be standing on the edge. Too young to be alone with the rain. You're too young. You just wanna be understood. You just wanna be. ¿Qué tal, amigos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy, con mucho gusto, vamos a platicar con la doctora Norca López Amarripa acerca de la obra Recuperación de Bienes Culturales y en general de lo que es su obra de estudio, que es Patrimonio Cultural. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y gracias a Proyecto 100 por esta invitación y de estar con ustedes. Es un placer. Gracias. Bueno, pues daremos una breve semblanza de todo lo que ha hecho la doctora para que también la vayan conociendo. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, imparte las materias de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, también da clases en posgrado de nuestra facultad, Derecho Aéreo y Espacial y Organismos Internacionales. Tiene bastantes obras, algunas de ellas son El futuro del sistema jurídico nacional e internacional del patrimonio cultural, los monumentos históricos arqueológicos, entre múltiples artículos y ensayos en materia internacional. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, no sé si podría platicarnos por qué es importante tratar el tema de patrimonio cultural y, más importante, yo creo para México, la recuperación de los bienes culturales. Bueno, en primer lugar yo le comentaría que la importancia que tiene el patrimonio cultural pues nos connota a un país tan rico como es México en bienes culturales, con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestra cultura. Ese desarrollo de nuestra cultura que se hace a través de los años, la cultura se hace a través de los años, el desarrollo se hace en un año. Entonces, de ahí la importancia de que México tome conciencia de lo que se tiene, no es solamente las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad. Yo hace un rato le conversaba, le compartía que uno de los aspectos que yo veo y que bueno, pude ir desentrañando a través de mis investigaciones, es de que el derecho internacional, que era un derecho desigual para los desiguales, compensó a la humanidad a través de hacer tutela al patrimonio cultural, a los fondos marinos y oceánicos y todo lo que son luna, cuerpos celestes. Hoy incluso el genoma humano ya es patrimonio. Pero no basta con la declaratoria, no basta con decir que es de todos y que todos la debemos de conservar, sino es tratar de hacer mejores leyes para su conservación. Es muy significativo que el bien patrimonial, el patrimonio cultural de una nación se mantenga, y en especial si tiene una declaratoria de humanidad, porque es para la siguiente generación. De ahí su importancia, y vemos temas tan fundamentales dentro de ese patrimonio cultural. Vemos que, bueno, pues hay saqueos, que sigue existiendo saqueos, que no se logran leyes rígidas, fuertes, y que se sigue saqueando para el bien de algunos coleccionistas o por el ego, pero cada día perdemos más en cultura, y eso nos está llevando a una transculturización, a una culturización. Es esa la importancia, que el gobierno tome conciencia y los ciudadanos de que debemos de conservar, acrecentar y pasar a la siguiente generación, derivado de la importancia que tiene que un bien, patrimonio, puede ser un bien nacional, cultural, o un bien patrimonio, tiene que ser cuidado, porque nos está diciendo un momento de una vida. Mire, yo los defino como que un monumento o una pirámide o cualquier vestigio
que nos está dando un signo, un momento, un tiempo, son las vasijas de los sentimientos del hombre por el paso del tiempo. Esa es la definición en todo lo que es patrimonio cultural. ¿Y por qué es fundamental, y en varias de sus obras lo comenta, por qué es fundamental en el ámbito de la ciencia jurídica internacional conocer este concepto de humanidad? Porque precisamente la conceptualización de lo humano, hubo una reconceptualización, porque derivado de que en el ámbito internacional era muy injusto. El derecho internacional fue, vuelvo a repetírselo, un derecho desigual completamente para los desiguales, y todavía seguimos viendo muchas desigualdades entre los estados. Sin embargo, una forma de compensar fue hacer sujeto excepcional al individuo. Y al hablar del individuo estamos hablando de humanidad, como todos los seres humanos que habitamos este planeta. Quiere decir que no hay distingos. De ahí que una serie de tratados, de instrumentos internacionales en materia humanitaria y en materia de derechos humanos se le ha puesto total importancia. Lo humano debe de ser lo más importante en este planeta. Sí, y así viene la idea que explica en varias de sus obras de la titularidad de este patrimonio. ¿Podría dejarnos un poco más claro para los que iniciarían investigaciones al respecto la característica de este patrimonio cultural? ¿Cómo se Bueno, caracteriza? no es pecuniario. El patrimonio lo tenemos que entender que es algo que nos pertenece, pero que no se mide en dinero. No es un patrimonio como el que nos pueden dejar. El concepto va más allá, sino que es un patrimonio de todos para todos, que el uso, disfrute, goce de todo ese bagaje que nos han dejado las anteriores generaciones, lo conservemos, lo acrecentemos y pase a la siguiente generación para que lo mismo lo disfrute, que seamos nosotros los poseedores. Mire, un ejemplo de esto fue la luna y cuerpos celestes, declarado hoy patrimonio de la humanidad. ¿Por qué lo declara patrimonio de la humanidad? Precisamente para que no hubiera un apoderamiento, ¿sí?, y todas las investigaciones fueran solamente un país, sino que todas esas investigaciones van en nombre de la humanidad, y que todo ese resultado pues sea para el bien del provecho de una humanidad, no solamente para el bien y provecho de un solo país, que por ser económicamente desarrollado, tiene los recursos para ir a la luna. ¿Sí? De ahí se declara la luna cuerpo celeste, patrimonio de la humanidad. Imagínense, si no hubiera sido de tal suerte así, la luna ahorita sería propiedad de los norteamericanos. Así de sencillo, así de fácil. Los norteamericanos hubieran dicho tierra nullus, ¿verdad? Nueva tierra, y llego y pongo ahí mis bases militares y pongo esto. Entonces, es una forma muy sencilla de verlo, que todo sea compensatorio, que todo hombre que llega a la luna va en nombre de la humanidad, no es de que va en nombre de Estados Unidos o de Francia, no, va en nombre de la humanidad, o de Rusia, no. Y también lo mismo pasó con el mar. Usted sabe que hay pues bueno, países que geográficamente fueron bendecidos, como es el caso de México. México tenemos 2 mares. La riqueza que hay en los mares es, bueno, en el fondo, en el suelo y subsuelo marítimo es una riqueza impresionante. Hay unos nódulos que están en el fondo del mar que son ricos en zinc, oro, plata, y todo eso los extraen solamente los países que tienen tecnología. Pero aquí, ¿por qué se declara? Pues para ser compensatorio también. Hay países que geográficamente no fueron bendecidos, que no tienen mar, y entonces para que todos los países en compensación pudieran hacer uso de los mares, entonces, bueno, dentro de la jurisdicción, lo que son las 12, 24, 200 millas marítimas, que el país que tiene ese mar ejerce una plena soberanía dentro de ese territorio, pasando esas 200 millas marítimas, se crea la zona.
y esa zona es declarada Patrimonio de la Humanidad, administrada por una autoridad de Naciones Unidas, así se llama, donde pueden participar los otros estados que no estuvieron bendecidos de tener mar. Entonces es compensatorio completamente. Y bueno, pues aquí ya tenemos frutos, porque no es una cosa solamente de preservarla, acrecentarla y pasarla a las siguientes generaciones, no, sino que ya hay un disfrute de otras naciones sobre algo que solamente era estricto para ciertos países, ¿sí? De ahí esa es la importancia. Otro ejemplo que le pongo, el genoma humano está a punto de ser descubierto, va, si mal no lo recuerdo, en un 98.9%, si no es que ya 99%. Imagínense si en el año de 1997 no hubiera sido declarado ese, o sea, el patrimonio, el genoma humano, patrimonio de la humanidad. Ahorita se descubriría y sería el beneficio solamente para las farmacéuticas o para un país que lo descubriera. Porque investigación lo tiene México, investigación lo tiene Estados Unidos, todos están investigando para llegar al 100% del genoma, ¿sí? Y entonces, bueno, el día que se descubra, pues ya está declarado, será para todos, que sí va a haber empresas y farmacéuticos, sí, pero ya está declarado, ya será para, o sea, el titular, la humanidad. Y En ese sentido, hay muchos, y igual mencionaba, y lo que yo podía entender un poco es como romper las fronteras que políticamente existen entre los países y crear instrumentos jurídicos que apoyen y beneficien no solo a un país en específico, sino a toda la humanidad. En este sentido, ¿qué instrumentos podría destacar que han sido los mejores relacionados también con México, que me parece que tenía acuerdos con Perú respecto a la recuperación de bienes? Sí, mire, hay muchos convenios bilaterales en relación a la recuperación. Hay varias materias de conservación, que es todo lo que es patrimonio, conservación, salvaguarda, que es la Convención de Naciones Unidas, donde pues, la mayoría de los países la firmaron, ¿sí? Y hay otros instrumentos internacionales de los cuales son bilaterales, México, Perú, México, Estados Unidos, y que eso van en todas las materias de cultura, cooperación cultural, pero también puede ser recuperación de bienes culturales, pero también puede ser materia de recuperación y de intercambio. México es parte de varios instrumentos con Perú, tiene con Estados Unidos, pero muchas veces son nuestras propias leyes, que es lo que yo hablo en el libro, lo que nos impide recuperar un bien. Mire, le voy a poner un ejemplo. Todos hablan del penacho de Moctezuma. Ya ahí lo esclarezco. ¿Sí? El penacho de Moctezuma no se puede decir que fue saqueado de nuestro país. Y le voy a decir porque no estaba el Estado propiamente, no había Estado-nación, ¿sí me explico? Entonces no podemos solicitarle al gobierno de Austria, ¿sí me explico?, que nos devuelva algo cuando fue regalado, cuando Carlos V todavía no estaba conformado nuestra nación. Entonces, todo eso es una fantasía, no podemos reclamar lo que nunca nos perteneció. Por citar un ejemplo, fue un regalo que le hace precisamente a Carlos V, y Carlos V lo lleva a Europa. Yo creo que lo habrá regalado a otro rey, y este rey se lo regala al de Austria, y por eso llega ese penacho. ¿Qué ha pasado con ese penacho? Ya en una concordancia de amistad entre las dos naciones, bueno, de que se ha conservado por mexicanos, pero el penacho no va a salir nunca de Austria, porque también sería peligrosísimo que lo extrajeran ¿sí me explico? Y no saben qué pueda suceder. Entonces, para mantenerlo, expertos restauradores, expertos mexicanos en plumas, entonces, son los que van a Austria a darle, digamos, el mantenimiento que necesita una obra de esas características.
Y así yo me podría pasar aquí diciéndoles muchos ejemplos del saqueo que empezó, porque el saqueo de obra de arte no es reciente. Esto empieza desde Lorenzo Buturini, bueno, Benito Juárez sacó varios bandos impidiendo, ya había una conformación, empezaron a extraer la maravilla del arte que en México se da. Hay una lista negra actualmente de los objetos y se está tratando de dar a conocer de los objetos más saqueados. Pero lo mismo es aquí que en Perú, en todos los lugares que hay riqueza cultural, los coleccionistas, y también mucho deriva de la globalización. Ahora las comunicaciones, todo eso, o sea, como que se ha facilitado ese saqueo de obra de arte. Y para la recuperación pues tenemos instrumentos muy pobres que somos parte hay dos convenciones, o la Convención sobre la Recuperación de Bienes, que México es parte, y hay otra convención, pero no es de la UNESCO, esa es de la UNIDROIT, que también es de recuperación, son organismos de Naciones Unidas, el otro no, es un organismo gubernamental. México no es parte. ¿Sí? Entonces, sí se dificulta, cada día se nos dificulta. Muchas cosas se han obtenido por la buena fe, la buena voluntad de los otros países. Han regresado a nuestro país. Así como nosotros hemos regresado obras de arte, sí que han sido saqueadas. Primero una obra de arte es declarada Patrimonio de la Nación y luego ya puede pasar a estar catalogado como Patrimonio de la Humanidad. ¿Sí? Entonces, hay muchas situaciones que ahorita se acrecentan, pero yo resumiendo le puedo decir que gran parte del saqueo es porque nosotros lo hemos permitido por no tener leyes más sólidas, leyes más fuertes que combatan precisamente un delito que sí va en detrimento de nuestra sociedad y que cada día se acrecenta más, derivado de la globalización, de todas, es como que se facilitó, lejos de frenarlo, y mire que ahorita hay mucho más interés que antes. ¿Sí? Ahorita los países están más interesados. Hago un análisis en el libro comparativo, hablo de la buena fe, que es un concepto muy difícil de definir, pues es la pacta sunt servanda en el derecho internacional, ¿sí? Como interactuar como obligados, como de buena fe. La cuestión es de que cada día merma más la escasa legislación que tenemos, o sea, como que nos la rebasa más todo ese proceso globalizador, ¿no? Entonces, los países, en el caso mexicano, pues yo veo el poco interés que hay en la cultura, el poco interés que simplemente cuál es el presupuesto que se le entrega a la educación y a la cultura, por ende, pues, mucho menos. Sí, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, estoy con un especialista, Sí. de un caso particular acerca del patrimonio de la humanidad, el problema del Ártico, donde quieren varias naciones entrar por el petróleo, ¿no? Por el petróleo. Y la petición que hace Greenpeace en torno a que se declare el Ártico Patrimonio de la Humanidad y de esta manera proteger a esa área. ¿Cuál es su consideración? Mire, yo no creo mucho en Greenpeace, es la verdad. Sí. Le voy a decir, ese tipo de organizaciones no gubernamentales nacen al interno de un país, no son internacionales, no son de carácter internacional, se crean por región, por país. Greenpeace Estados Unidos ha sido, pues ha sido condenada en diferentes ocasiones por señalamientos. Una organización no gubernamental no debe de recibir beneficios del gobierno, de ningún gobierno. Sin embargo, y no es de que dicen, no. Yo he visto el actuar de Greenpeace, que actúa por conveniencia. Mire, el embargo atunero que México sufrió fue muy orquestado
por los Estados Unidos de Norteamérica, induciendo a Greenpeace. Algo llevó, algo se llevó Greenpeace, ¿sí? Entonces, no creo, sí creo en las organizaciones no gubernamentales, hay unas muy buenas que protegen el patrimonio, está ahí como que, bueno, no es, o sea, propiamente una organización no gubernamental, pero ICOMOS, que es una organización internacional, protege y hace, y bueno. Pero en relación a la pregunta que usted me hace, no considero a Greenpeace como que tenga el derecho moral, porque yo he sabido de actuaciones muy inducidas, ¿sí? No sé, no creo, pero en relación a la pregunta que me hacía del... En torno al patrimonio de torno al, ártico. sí, del arte. Yo le voy a decir ahorita una situación. Greenpeace, pues sí, es la inducción que está haciendo, a ver, que ahí hay una riqueza impresionante de petróleo. Está declarada Patrimonio de la Humanidad, y entonces está muy difícil de que países vayan a explotarlo, salvo que lo pongan como en el mar, ¿sí? Con una autoridad que pertenezca a la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura, ¿no? O sea, la UNESCO. Y entonces, a través de ellos, que se dé la administración, puede ser, pero ahorita hay mucha discusión al respecto, pero esto no es de ahorita, esto ya trae tiempo atrás, y no he visto su progreso, no he visto que estén interesados, sobre todo Naciones Unidas, en liberar y que sea centro de investigación o de explotación. Todavía no. Y bueno, Greenpeace sí está muy inducido, para mi gusto, ¿no? O sea, es una posición muy personal, derivado de lecturas y cuestiones que he visto. El embargo atunero que México sufrió mucho fue orquestado, y bueno, aseguraban que había, que dentro de la pesca del atún había delfín, y de ahí se le vino toda una serie de problemas a México, y no era otra cosa más que un embargo por cuestiones políticas internacionales, de que México apoyó a Cuba, en fin, lo que es política internacional, ¿no? Así es. Y bueno, aparte de los mecanismos legales que también se tienen que crear y que son muy necesarios para México, las personas ya en lo individual, ¿de qué manera podrían acercarse a conocer el patrimonio cultural, que es muy vasto en México y que realmente la mayoría solo conoce de Chichén Itzá, ¿no? No, y mire, ¿cómo puede? Primero tenemos que tomar conciencia de lo que es un patrimonio. Dos, respetarlo, conservarlo. Mire, Xochimilco, hay una lista de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad que están en riesgo de perder su declaratoria. Cuando un bien, ya sea natural o porque Xochimilco es un bien natural, no son cuidados, no son acrecentados, pues se prende el foco rojo y entra una lista. Quiero decirles que no es solamente la declaratoria, sino es todo el apoyo económico que mandan para que se rescate ese bien, ¿sí? Y siga prevaleciendo para la futura generación. En México se ha perdido, o sea, Xochimilco está a punto de perderse. Se recibió ayuda, Francia mandó 1 millón de euros, que es poca cantidad para el rescate que se tiene que hacer, pero anteriormente, ¿sí?, se ha hecho ayudas muy significativas y que no se refleja. Pero no todo es, bueno, pues son las malas administraciones del gobierno, lo que usted quiera, pero no todo es el gobierno. Es que la gente también que hace uso y disfrute de esos bienes tomen conciencia de que tienen que cuidar, conservar. Es como todo lo que es Chichén Itzá. Ustedes me decían, ¿cómo puede conocer la gente? Pues mire,
primero lo que tienen que hacer las personas, hay libros, si no se puede viajar, hay libros hermosísimos de toda la relación de todo lo que está declarado patrimonio, porque México tiene más de 125 países declarados, monumentos declarados patrimonio de la humanidad. Simplemente nuestro primer cuadro de ciudad universitaria está declarada patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Cuídala, consérvala y pásala a la siguiente generación. Pero eso no te exime de que si tú no la cuidas, entras en una lista en riesgo de perder la declaratoria, que es el caso de Xochimilco. ¿Cómo pueden conocer? Yo les digo que en lugar de estar pensando en irse a Estados Unidos, primero hagamos un recorrido, toda esa grandeza que tenemos. Mire, no solamente en México, Perú, yo acabo de estar en Machu Picchu, ya lo conocía, pero ahora sí tuve la oportunidad, y digo ahora sí porque la ocasión anterior no tuve oportunidad de subir a la Casa del Vigía, que es donde se domina todo el valle. Qué imponente, esplendoroso, y dice uno, caray, esto lo hicieron miles y miles de años, la grandeza y ver eso imponente y cómo nos está diciendo cómo vivían, ¿sí me explico? Todo eso es de suma importancia. Usted llega a Teotihuacán, que está muy cerca, imponente, majestuoso, igual Chichén, y así yo le puedo decir, pero hay muchas declaraciones de patrimonio. Entonces, si se tiene la oportunidad de viajar, entonces que la gente vaya conociendo, pero sobre todo yo insisto y procuro decir, tomar conciencia o sea, no es solamente y no solamente conciencia de los ciudadanos, de las personas, sino del gobierno, ¿sí? Destinar un poco más de presupuesto para su conservación. Hay muchos problemas en México, pero yo sí creo que al perderse identidades se pierde pues todo. Sí, claro. ¿Sí? Una interesante charla para introducirlos nada más a lo mucho que hay en esta obra que ha escrito y el interés que puede suscitar a todos los estudiantes y personas que se dediquen a la investigación de los bienes culturales. A la recuperación de bienes culturales. Mire, es una obra interesante que hago mención hasta de algunas otras leyes que tienen los europeos, en particular los españoles, de cómo nos podemos adentrar precisamente a la pregunta que me hacía, a ese mundo, o sea, qué significa, no es solamente ir a ver el bien y ay, qué bonito, no, sino toda su conceptualización de lo que significa tener un bien cultural y sobre todo de estar consciente de que ese bien se puede ser extraído en cualquier momento de nuestro país, sea mueble o inmueble, ¿sí me explico? Sea tangible o intangible, porque hay bienes y ahora hay una lista impresionante de o sea, todo lo que son patrimonio que le llaman inmaterial o intangible. Yo le llamo intangible porque hay muchas costumbres que no se ven, ¿sí me explico? Pero que es nuestro patrimonio, que son nuestras formas de vida. Inmaterial le llaman en Naciones Unidas porque, bueno, pues no, son patrimonio material y patrimonio material. Yo le llamo intangible eso que no podemos ver pero que sentimos y que son tradiciones, formas de vida, la gastronomía que es efímera porque pues, te preparan un platillo y al rato ya no está, pero sigue, ¿sí me explico? Y entonces, hay ahorita se ha presentado el catálogo impresionante en todo esto del patrimonio inmaterial. Cada día ya el mariachi, que ya son formas de tradición de nuestro país, ¿sí? La música, gastronomía, el vestuario, ¿sí? Y bueno, la poesía de las lenguas, lo que le llamamos dialectos, ¿no? Todo eso
conservarlos, acrecentarlos y no perdernos en nuestras tradiciones. Yo vuelvo a repetir, el día que México pierda su identidad va a perder todo. La identidad es parte de nuestro nacionalismo, es parte de nuestro de todo ese movimiento de los ismos, cambios, ¿no? Y entonces yo lo que estoy viendo que cada día con ese proceso tan abarcador llamado globalización se está perdiendo muchísimo. Se transculturiza, se aculturiza, llevamos, traemos, los occidentales ya quieren ser orientales y los orientales se quieren occidentalizar. Es una pena ir a Kioto, a Japón, y ver cómo ya se operaron los ojos, cómo ya los orientales con una riqueza cultural impresionante como la de México, milenaria, cada día se sienten más atraídos por otro tipo de cultura. México así está. Hemos perdido mucha identidad y con él estamos perdiendo pues, parte de nuestra historia, parte de nuestra vida. Así. Vean nada más todas las formas de vida que hemos adoptado que no nos pertenecen, ¿sí? Y conservar la tradición pues es conservar nuestra costumbre, lo que nos da el sello de ser mexicanos y orgullosos de nuestra. Para mí es más importante una Noche de Muertos, que ya es también patrimonio material, ¿sí? Que un Halloween, que la palabra quién sabe de dónde viene, si nosotros nos ponemos a investigar, que yo una vez por ociosidad me puse a investigar, no hombre, y que vistan a los niños de demonios. Y sí, y que viene de cosas terribles, de atrás. Entonces, todo eso, el no saber ni qué significa, el que las mismas escuelas, en sus planes educacionales, me refiero mucho a las privadas, ya quieran celebrar hasta el Día de Acción de Gracias de los norteamericanos, pues eso a mí me alarma y me prende un foco y dices, cuidado, porque pues al rato ya estamos celebrando lo de otras regiones y nosotros cada día perdemos más nuestra comida. Que simplemente cuántas cosas nos han perdido. No es que los mexicanos tienen una alimentación muy pobre y toda su gastronomía es alta en grasas. Pues por un día que la comas, pues no te va a pasar nada. Yo creo que alta en grasas es toda esa comida chatarra que nos ha invadido, ¿no? Como hamburguesas, pizzas. Esas sí son cosas que te pueden llevar, por eso hay tanto diabético ahorita. Entonces todo eso se está perdiendo. Veo que cada día es menos la tradición, las tradiciones, y es parte de nuestra cultura. En uno de mis tantos libros hablo de eso, precisamente, en el futuro, de la tradición, de lo que contiene el patrimonio cultural. No solamente es el objeto, sino de todo lo que material, inmaterial, tangible, intangible, todo lo que conlleva. Historia, formas de vida, costumbres, en fin, eso es lo que nos da cohesión. Y doctora, muchas gracias por esta entrevista. No, como la mencionaba, soy yo. esto es una probadita de todo lo que pueden encontrar en los libros. Los invitamos a que los lean, a que los adquieran y los estudien y valorar nuestra cultura, ¿no? Sobre todo valorarla, acrecentarla, conservarla, tomar conciencia de los bienes que tenemos y de lo que nos puede servir, porque fíjese, a través de un patrimonio, de un monumento en específico, tenemos un signo, y ese signo nos está diciendo un momento, un espacio, qué pasó en esa, o sea, nos da la parte histórica. Muchas recuperaciones de zonas arqueológicas nos han venido a dar luces de la historia de nuestros pasados, de nuestro antepasado. Entonces, todo eso nos da más identidad. Ojalá y la sepamos conservar, ojalá nos respetemos como mexicanos. Eso es lo que si nosotros nos respetamos y no estamos trayendo ni llevando, si me explico, culturas o formas de vida, yo pienso que este proceso abarcador llamado globalización puede seguir permeando, pero sin introducir elementos extraños a tus formas de vida.
a tu lenguaje. Eso sería de veras una catástrofe que un día amaneciéramos y ya todos hablaran otro idioma, Vestían diferente, la comida. ¿sí? Entonces perderíamos mucho. Al perder la identidad pierdes tu sello, tu característica que te hace diferente de otros pueblos. Y pues interesantes reflexiones con las que terminamos. Sí, Los invitamos cómo no. a seguirnos, va a estar en audio y además pues en video en YouTube. No dejen de sintonizarnos y los invitamos a buscar a la doctora en la Facultad de Derecho y Con aprender un todo poco gusto. más. Muchas gracias, doctora. Muchas De gracias. nada y con todo gusto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. On that bridge, you're too young to be standing on the edge, too young to be alone with the rain. Es un placer. Gracias. Bueno, pues daremos una breve semblanza de todo lo que ha hecho la doctora para que también pues, la vayan conociendo. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, imparte las materias de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, también da clases en posgrado de nuestra facultad, Derecho Aéreo y Espacial y Organismos Internacionales. Tiene bastantes obras, algunas de ellas son El futuro del sistema jurídico nacional e internacional del patrimonio cultural, los monumentos históricos arqueológicos, entre múltiples artículos y ensayos en materia internacional. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, no sé si podría platicarnos por qué es importante tratar el tema del patrimonio cultural y, más importante, yo creo para México, la recuperación de los bienes culturales. Bueno, en primer lugar yo le comentaría que la importancia que tiene el patrimonio cultural pues nos connota a un país tan rico como es México en bienes culturización. Es esa la importancia, que el gobierno tome conciencia y los ciudadanos de que debemos de conservar, acrecentar y pasar a la siguiente generación, derivado de la importancia que tiene que un bien, patrimonio, puede ser un bien nacional, cultural, o un bien patrimonio, tiene que ser cuidado, porque nos está diciendo un momento de una vida. Mire, yo los defino como que un monumento o una pirámide o cualquier vestigio que nos está dando un signo, un momento, un tiempo, son las vasijas de los sentimientos del hombre por el paso del tiempo. Esa es la definición en todo lo que es patrimonio cultural. ¿Y por qué es fundamental, y en varias de sus obras lo comenta, por qué es fundamental en el ámbito de la ciencia jurídica internacional conocer este concepto de humanidad? Por culturales, con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestra cultura. Ese desarrollo de nuestra cultura que se hace a través de los años, la cultura se hace a través de los años, el desarrollo se hace en un año. Entonces, de ahí la importancia de que México tome conciencia de lo que se tiene, no es solamente las declaratorias de patrimonio de la humanidad. Yo hace un rato le conversaba, le compartía que uno de los aspectos que yo veo y que bueno, pude ir desentrañando a través de mis investigaciones, es de que el derecho internacional, que era un derecho desigual para los desiguales, compensó a la humanidad a través de hacer tutela al patrimonio cultural, a los fondos marinos y oceánicos y todo lo que son luna, cuerpos celestes. Hoy incluso el genoma humano ya es patrimonio. Pero no basta con la declaratoria, no basta con decir que es de todos y que todos la debemos de conservar, sino es tratar de hacer mejores leyes para su conservación. Es muy significativo que el bien patrimonial, el patrimonio cultural de una nación se mantenga, y en especial si tiene una declaratoria de humanidad, porque es para la siguiente generación. De ahí su importancia, y vemos temas tan fundamentales dentro de ese patrimonio cultural. Vemos que, bueno, pues hay saqueos, que sigue existiendo saqueos, que no se logran leyes
rígidas, fuertes, y que se sigue saqueando para el bien de algunos coleccionistas o por el ego, pero cada día perdemos más en cultura, y eso nos está llevando a una transculturización, a una... You're too young to be on that bridge. You're too young to be standing on the edge. Too young to be alone with the rain. You're too young. You just wanna be understood. You just wanna be. ¿Qué tal, amigos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy, con mucho gusto, vamos a platicar con la doctora Norca López Amarripa acerca de la obra Recuperación de Bienes Culturales y en general de lo que es su obra de estudio, que es Patrimonio Cultural. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, y gracias a Proyecto 100 por esta invitación y de estar con ustedes.